Vivimos en un constante desafío, en un ambiente de cambios convulso, errático y saturado de información, donde cada idea es definida sobre cualquier creencia, en un ambiente donde hay que demostrar la razón por encima de cualquier dicho. La lucha es constante, la diversidad se aniquila y la doctrina se impone. Diálogos, con especial relevancia el permitir el intercambio de ideas, sin críticas, sin filtros, donde los paradigmas se cuestionan y los modelos languidecen, siempre abiertos a escuchar y ser escuchados. Diálogos, espacio abierto y plural donde abordaremos los temas importantes para nuestra sociedad, donde la participación de expertos establece especial relevancia, siempre con libertad al intercambio de ideas. Diálogos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este programa de Diálogos. Hoy hablaremos de un tema muy importante, el tema de habilidades blandas. Empecemos con una reflexión. Toda cosa se convierte en un placer cuando se hace a menudo. Esto es uno de los secretos más importantes de la existencia, de Oscar Wilde. Bien, hablaremos de qué son estas habilidades blandas. Generaremos un contexto. Son aptitudes no técnicas relacionadas a la manera en que trabajas, es decir, cómo interactúas con los colegas, cómo resuelves los problemas, cómo gestionas tu trabajo. Las habilidades duras, lo que nosotros conocíamos antes, son, lo que hemos conocido como habilidades, son habilidades de enseñanza o conjunto de habilidades que son fáciles de cuantificar. El conocimiento técnico y específico sobre el área que eres responsable. Las habilidades pueden ser innatas. Puede ser algo que tú ya adquiriste desde tu familia, desde tu preparación estudiantil, de alguna manera, no como no como el desarrollo de un conocimiento formal, sino como una habilidad adquirida en tu entorno. Esta habilidad puede tener rasgos de personalidad, ¿sí? Personas más afines a ser líderes, personas más afines a poder resolver problemas porque son negociadores, personas más afines por la posibilidad de ser más empáticos y más comprensivos. Claro, estas habilidades pueden ser desarrolladas, pueden ser transmitidas. Obviamente, cuando nosotros nos damos cuenta que la tenemos, cómo la formamos, qué significa, entonces podemos transmitirlas. La visibilidad es más allá de lo técnico. Algunas de las habilidades más vistas o platicadas son comunicación efectiva, liderazgo, planificación, negociación, problemas de pareja o familiares. Las habilidades blandas, ¿qué son las habilidades blandas? Ese es el punto número 1, la característica de las habilidades blandas. La importancia de las habilidades blandas dentro del desempeño y dentro de la empresa. ¿Cuáles son las estrategias para su desarrollo? Bien, en esta tarde tenemos con nosotros a un invitado importante, que es ya una persona que ha estado con nosotros, es el doctor César de León. César, muy buenas tardes, te voy a presentar. César es director en educación de desarrollo de habilidades, en educación de desarrollo de habilidades emocionales, es psicoterapeuta gestal y actualmente es el director de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Mucho gusto estar aquí de nueva cuenta en tu programa con tu audiencia y más con este tema, ¿no?
que vamos a platicar bastante a gusto. Sí, digo, teníamos por ahí, siempre tenemos algún tipo de preámbulo para generar un contexto. Y pues bueno, platicábamos algunas de las cosas que van a ocasionar cierto nivel, no de discusión, sino de situaciones en las que confrontemos lo que se conoce de lo que es y de lo que se cree que es la verdad. Y no es la verdad, porque a final de cuentas todo se modifica, todo se va actualizando. Lo primero, César, ¿qué son las habilidades blandas? Pues vamos arrancando, ¿no? Con este tema de las habilidades blandas. Y yo creo que la primera cosa importante que valdría la pena poner sobre la mesa, justamente, ya lo pones en algún punto, es eh, poner un marco de referencia para entender esas habilidades blandas en contraposición a las habilidades duras, como aquellas que se refieren más al manejo del personal y que por eso en algún momento, decíamos antes de arrancar aquí el programa, pues se prejuician también, como señalándolas hasta cierto punto con este tema de habilidades blandas como secundarias, como no tan relevantes, porque la parte fuerte, pudiéramos decir, desde un pensamiento más tradicional, ¿no? No contemporáneo, aclaro esa parte importante, como no relevantes porque lo importante es lo técnico, ¿no? La capacidad que yo tenga de hacer mi trabajo de la mejor manera, ¿no? Y si nos vamos a la parte todavía operativa, pues obviamente a la destreza que yo tengo para pues manejar la herramienta que se me asigna en el proceso que yo tengo que realizar, ¿no? Entonces esta parte de las habilidades blandas en esa época no tradicional eh, hacía más bien a la referencia de cómo manejo el personal, ¿no? Cómo hago que la gente esté haciendo su trabajo y pues ahí había varias posturas, ¿no? La parte de ser muy duro, de tener ahí el látigo, ¿no? O la parte de poder ser transaccional, poder negociar y Persuadir. entonces la parte también pues de las concesiones, ¿no? Cómo negociar. Y por ahí era lo que se reducía básicamente el tema de las habilidades blandas, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que a partir de los 90, al menos aquí en México, obviamente en el 94, cuando empieza el primer Tratado de Libre Comercio, ahora con la reformulación del TEMEC, pues con mayor razón, eh, estas habilidades blandas empiezan a cobrar relevancia porque también se empiezan a documentar, sobre todo en Estados Unidos y Japón y algunos otros países del primer mundo, ¿no? Se empieza a documentar la relación que existe entre la satisfacción que tiene la gente al desempeñar su trabajo con la productividad que tiene. Y entonces ahí el tema de las habilidades blandas pasa de ser un tema como nada más de negociación, como nada más de, pues sí, de darle causa a ciertas situaciones muy puntuales que ocurrían o simplemente a la dirección, ¿no? De la gente para que haga su trabajo, a tener justamente el foco de atención porque justamente se descubre, ¿no? O se documenta algo que a lo mejor ya se sabía, pero que se quería dejar de lado, que cuando las personas nos sentimos bien tratadas, tenemos las condiciones adecuadas para realizar nuestro trabajo y además nos sentimos personas, digo, suena muy absurdo, ¿no? Pero Ujú. venimos de un proceso de despersonalización, ¿no? En el trabajo, de esta concepción de mano de obra del ser humano a allá un tema, pues a lo mejor un poquito más, más decente, ¿no? De ser considerado, pues, un capital humano, ¿no? Digo, sigue siendo muy mercantilista a lo mejor el concepto, pero ya se entiende que esta parte de ser considerado y ser tratado, ¿no? Como una persona, con todo lo que esto implica, con todas sus características, repercute en mi trabajo, aun y cuando mi trabajo sea muy operativo, sea repetitivo, tenga que tener habilidades técnicas muy precisas, o sea, muy mecánico, pero el hecho que siempre se va a resaltar es que sigo siendo un ser humano, ¿no? Y como ser humano, aquí viene la parte compleja que decías tú ahorita en la introducción, rompe, ¿no? Choca con estas concepciones duras del trabajo, es que entonces sí tengo un punto de vista, es que entonces sí tengo emociones, y es que entonces sí tengo un contexto social que define, ¿no? Obviamente mi posición en la realidad en la cual estoy interactuando y que por consiguiente va a impactar en el trabajo, porque obviamente que el trabajo también es una realidad social, ¿sí?
Y obviamente mis vicios y mis virtudes personales, pues me las voy a llevar también al trabajo, para bien o para mal, ¿sí? Y esto, como bien decía Sergio, en un primer momento no tiene que ver con una habilitación técnica, ¿sí? Porque obviamente el trato, ¿verdad? O si lo ponemos ya en un concepto, pues más, a lo mejor académico, científico, el desarrollo de las habilidades sociales que yo tengo, pues no las desarrollé obviamente en el lugar de trabajo, en el espacio de trabajo. Ya las vengo construyendo desde mi primer entorno, ¿no? Que es la familia, ¿no? Y la familia, no en ese modelo otra vez tradicional que a veces nos imaginamos de papá, mamá, hijo, sino la familia que realmente me tocó, ¿no? Donde a lo mejor puedo cumplir o no con ese requisito papá, mamá, hijo, ¿no? Pero que ya ahora se diversifica y se complejiza porque también me influye la dinámica que esas adultas o adultos con los que yo estuve conviviendo, pues obviamente van influyendo o van modelando, diría algún autor, ¿no? Por ahí Bandura, me van modelando socialmente, ¿no? Entonces, a veces por eso platicábamos ahora también con algún buen amigo gerente de una empresa, decía, pues es que aquí, por ejemplo, en la filosofía de la empresa, pues somos familia. Le digo, sí, pero pues hay de familias a familias, ¿verdad? Sí, Entonces, a lo mejor, si tú y yo, ¿verdad? Venimos de una familia más o menos funcional, pues tú dices, qué padre, güey, o sea, pues vengo como en casa, pero imagínate que vengo de una familia donde pues hay situaciones poco funcionales en nuestras relaciones, pues entonces digo, familia y pues se activa, ¿no? Finalmente todo mi aprendizaje de familia. Digo, pues en la familia nos llevamos de esta manera, ¿no? La familia, sí. pues entonces ahí replico ciertas dinámicas, ¿no? Que a lo mejor no son las esperadas, porque en lugar de generar un clima de confianza, de apertura de diálogo, a lo mejor al revés, ¿no? Crea un Ey, clima, de tensión, de así es. recelo, pues Con este ejemplo me río, me causa extrañeza que no haya dadose cuenta la amplitud de la definición, porque puedes haber tenido una familia disfuncional con problemas que generó ciertas características o ciertas deficiencias o toma de decisiones en tu futuro, que cuando lo relacionas a una familia no te gusta lo que es o lo que significa, por un lado. Y por otro lado, pues como dices, hay de familias a familias, en cuestión de la disciplina, en cuestión del liderazgo, hay matriarcados, hay patriarcados, hay un montonal de cosas dentro de una familia que deben de ser consideradas, sí, como para poder decir, es que la familia tiene esta definición, en realidad no, o sea, la definición es muy amplia y muy exacto, matizable, ¿no? sí, pero vamos, el punto es ese, ¿no? Que al final del día, el contexto social referencial, pues influye, Sí, ¿sí? sí, fíjate Y que, eso por también, ejemplo, en la cuestión ujú, de quería tocar el tema, en cuestión de por ejemplo, ahorita vamos a una pausa, pero vamos a platicar sobre la humanización. Se puede decir que el Departamento de Recursos Humanos, que la empresa de alguna otra manera ha tenido que asimilar, ¿no? Ahora con la norma 035 que tiene ya 1, 2, 3 años, de quererse aplicar, porque de existir, pues existe desde 1994. Entonces, al momento que le dicen, oye, tienes que estar con esta norma, hay muchas cosas que no son congruentes con la norma dentro de las empresas y entonces esto es lo que empieza de alguna otra manera a asimilar, ¿sí? Conceptos que ni siquiera los acaban de entender. Estos son, por ejemplo, las habilidades blandas, porque a veces, pues se lo puedes mencionar a una empresa que vas a capacitar y te dice sí por el cumplimiento de una norma o sí por una estrategia de poder cumplir o ser congruente, pero en realidad no es algo que verdaderamente sea algo que haya asimilado y entendido, ¿no? Esto lo ujú, platicamos después de un mensaje. adelante. Estás en Diálogos. En un momento regresamos. Innova Consultores. Siempre a la vanguardia en servicios para la empresa.
Ofrecemos servicios de asesoría que consiste en un programa de sesiones personalizadas donde podemos abordar y trabajar en diversos temas. Contamos con cursos de capacitación en diferentes áreas. Además, podemos elaborar los cursos a la medida de sus necesidades. Ofrecemos consultoría de procesos, iniciando con un diagnóstico situacional que nos permita conocer las oportunidades de mejora de la empresa, generando así una propuesta a medida de sus necesidades. Contamos con metodología específica para empresas familiares. Entendiendo sus características y necesidades, ofrecemos diversos servicios. Innova Consultores, siempre a la vanguardia en servicios para la empresa. Esto es Diálogos. Continuamos. Muy bien, César. Retomamos ahora el segundo punto que viene a colocarnos dentro de lo que estábamos platicando. ¿Cuáles son las características de estas habilidades blandas? Sí, algunas cosas ya las comentaste, pero vamos a subrayar. ¿Cuáles son las características de las habilidades blandas? Sí, pues mira, yo partiría por ahí de un, eh, pues digamos, de un agrupamiento que hice alguna vez, hablando sobre todo de liderazgo, pero yo creo que el conjunto de habilidades blandas se refiere a estas habilidades interpersonales e incluso también intrapersonales, que justamente podríamos englobarlas incluso en el concepto dentro del espectro, ¿no? De las competencias socioemocionales, porque son las habilidades que nos ayudan a manejar justamente las diversas situaciones que tenemos al interactuar con otras personas y también al hacer frente a las situaciones que el entorno nos ofrece, ¿no? Que podemos categorizarlas como problemas, conflictos, y que nos implican obviamente una toma de decisiones y una gestión, obviamente, sí, de los recursos que tengo a la mano, ¿no? Recursos físicos, recursos económicos, financieros, materiales, obviamente la gente con la que colaboro, pero que implica también incluso una gestión, ¿no? De las propias emociones y de las propias capacidades también, ¿no? Y yo creo que en ese espectro, entonces, pudiéramos situar lo que habíamos mencionado o lo que tú bien nos habías presentado al principio, ¿no? La parte de la comunicación efectiva y asertiva, el tema del liderazgo, el trabajo en equipo, eh, la toma efectiva, ¿no? De decisiones o la toma informada de decisiones, también incluso la gestión del estrés, pudiéramos poner también como habilidad blanda, y definitivamente el liderazgo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte compleja porque al final del día hablar de habilidades blandas nos implica justamente tener estas habilidades que me permitan gestionar el entorno, pero que también implican, aquí es la parte que yo pondría como compleja, porque implican también, sí o sí, el nivel de madurez personal que yo tengo en el manejo de esas habilidades. O sea, no me puedo escapar de mi contexto, obviamente, social, emocional, del cual yo proveo, ¿no? Que a veces es la parte que luego se ríe de una empresa, ¿no? Porque la empresa o el lugar de trabajo, aunque no sea una empresa, casi siempre consideramos a la persona profesional como aquella que de alguna forma se escinde o se separa de su esfera personal para ir a realizar una actividad laboral, ¿no? Donde pareciera que lo profesional es entonces que toda mi parte social y afectiva y emocional yo la dejo aparte para venir a desarrollar como una máquina, un trabajo por el cual pues me pagan, ¿no? Cuando en realidad, pues, no es así. Obviamente, mi contexto social y emocional me acompaña en el trabajo, ¿no? Porque si yo aprendí en casa, ¿verdad? O en mis experiencias previas a resolver, por ejemplo, conflictos de una manera, podríamos decir, armónica, ¿no? Con ciertas habilidades de diálogo para poderme poner de acuerdo con una persona con la que pienso diferente, pues eso me va a servir cuando tenga un conflicto en el trabajo, ¿no? ¿Sí? Y al revés, también, si no tengo esa capacidad, si la forma de resolver los problemas era, pues, con gritos, o era con insultos, o era quedarme callado y no expresarlos, dejar que se acumule la tensión hasta que explote, o aventar indirectas, o lo que sea, pues, adivinen qué, ¿verdad? Eso lo voy a replicar también en mi lugar de trabajo, ¿no?
Y en ese sentido, esas habilidades sí pueden ser aprendidas, sí pueden ser desarrolladas, sí puede haber, como decías tú ahorita, la transferencia hasta cierto punto del conocimiento, pero esa es la parte luego compleja porque lo que me puede servir a mí, César, a lo mejor a ti, Sergio, no te sirve, ¿verdad? Claro, Porque no somos iguales en cuanto a nuestra forma de ser, nuestro carácter. O sea, así. habrá cosas que a mí me molesten, pero que a ti no, y al revés. O Habrá que se cosas te que para mí sean ocurra, ¿no? irrelevantes, pero a ti te pican, ¿verdad? Sí. Así en donde más duele. Y entonces es un proceso también de autoconocimiento importante, ¿no? Y Sí, esa es la parte que luego complejiza. hay un Ujú, punto muy, muy importante lo que acabas de decir, y es un ejemplo que aquí escribí porque quería platicarlo, ¿no? Es como ujú, cuando de joven o de niño, te ponen a hacer algunos trabajos, en equipo y que, ujú, pues empiezas a darte cuenta que tú llevas, el tiempo y el grado de cumplimiento como un líder que nadie te mencionó, pero ves que nadie agarra la cachucha y alguien la agarró y dice, oye, vamos a hacerlo así, vamos así, y los otros de alguna otra manera se dejan llevar o influir por esta persona. Entonces te das cuenta que si a lo mejor lo vuelves a repetir varias veces, sigue siendo esa persona que destaca por tener esas cualidades. Es decir, claro, hay ciertas habilidades internas que requieren ujú, ser potencializadas. Es más, ni la misma persona conoce de esas habilidades hasta que las aplica. ¿Sí? claro, Entonces, ¿cuánto de esto verdaderamente se ha perdido a la empresa en cuestión de no haberlo detectado? Porque hasta que sucede una situación, vamos a decir, oye, la persona a cargo o el supervisor de esta línea tuvo un accidente fuerte y el otro no está dando el ancho, pues vamos a poner a esta persona que siempre hemos sabido que tiene conocimiento, pero oye, pero no sabemos qué tan buen líder es, mételo, lo necesitamos, y resulta que pues se comió al que faltaba y se comió al del otro turno, ¿no? Porque esas habilidades nunca lo había, de alguna manera expresado, y cuando le dieron la oportunidad, la aprovechó. Y es más, hasta yo creo va a él decir mismo para su interior, decir, caray, yo no sabía que era capaz de hacer esto y más. Sí, entonces la pregunta en otras personas va a ser, oye, espérame, pero esa persona tiene nivel preparatoria, ¿qué va a saber de poder ser un buen líder? Pero volvemos a lo mismo, no es una preparación técnica que requiere una licenciatura, exacto. ¿sí? Que sí puede fortalecerse con ciertas técnicas, sí, pero hay cosas que están internas, que ya llevan un grado de avance, que cuando verdaderamente se le da la oportunidad, la aplica. Y es más, hasta la misma persona dice, ah, caray, yo no sabía que era capaz o que tenía estas capacidades, o en este caso no es capacidades, sino es la habilidad, que no me había detectado otra, ¿no? Y detectó el tema de una crisis por falta de un líder y decir, pues él entró porque no había quien entrara más, y oh, sorpresa, que resultó tener. Entonces, yo en este punto comento hacia las empresas, ¿no? Cuántas de estas personas tienen esas habilidades que no son descubiertas y muchas veces hasta salen? Yo he trabajado con gente que ya se va a jubilar y hemos trabajado en situaciones de decir, tu vida no termina aquí, sino ahora haz lo que tú has que siempre querido hacer que no has podido, y resulta que se conocen ciertas habilidades ellos que no tenían y que nunca las platicaron Ujú, anteriormente. Y entonces dicen, ah, caray, o sea, ahora con la crisis o con la situación de decir, no, vamos, ya no voy a estar en el trabajo, ¿sí? Ahora me quiero dedicar a esto, y pues resulta que lo que ahora que te dedicas es algo que te apasiona, es algo que le inyectas todo tu ser, y entonces te descubres que sabes hablar, que sabes influir, que eres empático, que tienes liderazgo, que tienes facilidad de comunicación,
Y entonces dices, caray, o sea, esto no me lo descubrió, o la empresa, no es que, bueno, sí tenía que descubrírtelo por un lado y ponerte y darte las oportunidades necesarias para hacerlo, ¿no? Sí, Tenemos pues, un departamento de recursos humanos que hemos escuchado ahora como atracción de talento. así es. Yo pregunto, ¿cuánto de esto que dice atracción de talento verdaderamente establece un criterio sobre el talento que tiene en su interior, o sea, en las personas que están trabajando y las que entran? ¿Qué están haciendo verdaderamente para descubrir esos talentos, no? Y esos talentos tienen que ver con las habilidades blandas, ¿sí? Eso escondido que no se sabe, que no se mide, que no se pone en una métrica, que no se puede medir, ¿sí? Sí, Entonces, bueno, esta es una situación que se va a repetir durante años, que este tema de la atracción de talento, como cuando aquella vez también, hace muchos años, empezaron, ya no le vamos a llamar recursos humanos, ahora se llama factor humano, ¿sí? Le cambiaron y sin embargo la parte medular del departamento en muchas de las ocasiones siempre ha sido establecer un criterio sobre el recurso y no sobre la habilidad humana o las habilidades que se pueden potenciar como personas, ¿no? Y no tanto como así enseñarles es. y decirles, es que vas a ser líder porque te traje un Maxwell, ¿sí? Y que te va a enseñar estas técnicas y para que tú seas el excelente líder, ¿no? Y salen de ahí, salen todos empoderados y creyendo que son y resulta que no, porque les faltó Así es. comunicación, les faltó asertividad, les faltó involucramiento, es decir, empatía, les faltó tener la capacidad para poder influir, ¿sí? Para poder transmitir. Y entonces dicen, pero ¿cómo gastamos? No sé cuánto cuesta el curso de Maxwell, ¿no? Pero gastamos tanto dinero y no pudimos, y no se desarrolló. Pues no, porque las habilidades que debía de tener esenciales, nadie se las midió, porque no es fácil medirlo, pero ni siquiera, pues, supieron si era capaz o no. No, mételo, ya de cuenta que es como decir, después de esta situación que vamos a meter al horno, va a resultar algo bien, un líder puesto, hecho y derecho, ¿no? Y toda la fe se Así lo es. ponen a un diplomado, se lo ponen a cuando lo que les desarrollan no es una habilidad blanda, sino es la generación de muchos de esos conceptos que tratan de que el trabajador de alguna otra manera trate de entender que si lo tiene o no, eso que le enseñaron. Y créeme que el que enseña no tiene tampoco esa capacidad. Hay algunos que sí, con la experiencia, pero también el que enseña no va a decir, oye, ni lo vayas a meter. Es raro que alguien que te genere un buen reporte y te diga, sí las tiene, ya salieron aquí en algunos talleres, pero hay que desarrollarlas. Y entonces Así es. viene nuestro siguiente punto después de este comercial, en lo que vamos a hablar, ¿por qué son importantes? Sí, o sea, Ujú. muy bonito lo que se ve, pero ¿por qué por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta ahorita se le está, si esto lo venimos, digo, si había una norma 035 desde 1994, pues iba a la mano de esto que vamos a platicar, ¿no? Y de otras cosas, ¿no? De otras Es cosas que correcto. hemos platicado, pero ¿por qué hasta ahorita? Ahora, no es tarde, pero también tenemos un choque generacional del cual se escucha y hemos hablado aquí también con respecto a estas cosas que a veces no empatan porque venimos con generaciones diferentes. Entonces, volvemos de estos mensajes con la continuidad de este tema. Estás en Diálogos. En un momento regresamos.
Con más de 10 años de experiencia, Enfoque Inmobiliario ofrece servicios de compra, renta y venta de casas, departamentos, locales, bodegas, terrenos y naves industriales. Todo lo anterior con la mayor seriedad y profesionalismo. Contamos con la preparación y las acreditaciones que nos permiten ofrecer un servicio a la medida de sus necesidades. ¿Busca seguridad, confiabilidad y experiencia? Cuenta con nosotros, Enfoque Inmobiliario. Esto es Diálogos. Continuamos. Bien, tenemos el tercer punto que dice la importancia de las habilidades blandas. ¿Sí? ¿Qué podemos hablar sobre esto, César? Pues como bien señalas ahorita, Sergio, ha habido un cambio de paradigma importante porque decíamos, venimos pues de esta concepción tradicional del hombre máquina al hombre persona, dentro del trabajo, ¿verdad? Específicamente, y sobre todo reconociendo que en la medida en que las condiciones laborales incluyan justamente esta premisa, ¿no? De que somos personas las que trabajamos ahí y que se atiendan las necesidades personales de una manera, pues ahora sí integral dentro del trabajo, pues entonces la gente vamos a trabajar mucho mejor, vamos a ser mucho más productivas y obviamente eso también, pues es un beneficio obviamente para la organización, ¿no? Y en ese sentido también ha habido un proceso importante en la identificación justamente de elementos que me permiten ya pues ir evidenciando o ir midiendo inclusive las diferentes habilidades blandas dentro justamente de marcos de referencia contextuales, ¿no? Que tienen que ver también luego con las evaluaciones 360, ¿no? Donde me evalúo yo, pero también me evalúan pues mis pares, mis subordinados y mis jefes. Y donde ahí se vuelve también importante o relevante esta capacidad que yo tengo de identificar conductas muy precisas que me van a ayudar a precisar, ¿no? Si la habilidad que yo digo tener, ¿verdad? Eh, verdaderamente está presente o no. Porque igual yo puedo decir que, por ejemplo, no sé, soy una persona que se comunica de una manera muy efectiva, ¿no? Y que soy muy asertivo. Pero bueno, ahí se desglosan luego en indicadores de conducta, ¿no? Muy puntuales, como por ejemplo, no sé, empleo un lenguaje adecuado al momento de externar mi punto de vista, o justamente eso, ¿no? Externo mi punto de vista cuando hay una situación en la que eh, no estoy de acuerdo, eh, hablo con la persona adecuada, ¿no? En lugar de generar pues más ruido diciéndole a otras personas que no están involucradas en mi situación o en mi problema, en lugar de abordarlo con la persona directamente. Entonces ya tengo elementos indicativos que me ayudan y que finalmente entramos también a este tema que luego dice, ¿no? Hay satisfactores que trascienden el tema económico, ¿no? Porque antes se creía que una buena paga, pues garantizaba que la gente se quedaba en los trabajos, ¿no? Y ahora vemos que también entramos al tema generacional que tú bien decías, Sergio, y las nuevas generaciones, ya no solamente quieren dinero, digo, obviamente el factor económico siempre estará sobre la mesa, pero también las nuevas generaciones tienen una expectativa de un trabajo que les permita vivir una vida, en el sentido de que les permita eh, poder disfrutar de momentos de ocio, poder también disfrutar de momentos con amigas, con amigos, de cuidar también la propia salud, ir al gimnasio, ir a caminar, cuando a lo mejor las generaciones previas, pues veníamos con este chip de que el trabajo es religión, ¿no? Y que lo primero era el trabajo y después mi familia, lo primero el trabajo y después mi salud, pero también ya las nuevas generaciones se han sensibilizado porque ya ven las consecuencias de este modelo, ¿no? Donde tenemos entonces padres ausentes o madres ausentes, donde tenemos una alta disfuncionalidad porque pues efectivamente la gente nos la pasábamos trabajando, ¿no? Y ya no había entonces esta otra parte que también se requiere simplemente de cuidar la propia salud, ¿no? Y tenemos un montón ahí de enfermedades crónico-generativas con el tema del estrés que hemos platicado, pues cuántas broncas, ¿no? De salud física, salud mental, emocional y también salud social, porque luego tenemos gente que luego, después de una vida productiva muy, muy importante, Sergio se jubila y ya no tiene nadie alrededor, Así es. ¿sí? Porque se la pasó metido ahí chambeando 24/7 y la familia, pues ya es un desconocido en la familia, no hay un vínculo, no hay un apego.
Y tenemos luego gente que se anda separando, pues imagínate, ¿no? Se jubilan y luego se separan de su pareja, de todo lo que, y pues son ahí, personas que llegan a esta parte de la vida, ¿no? Donde debe ser ya la cosecha de todo lo sembrado, pero en soledad porque no se cultivó también la parte social, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la familia, que ese es un indicador ahora importante. Ahora hay muchas organizaciones que involucran incluso a la familia, ¿verdad? Porque también se han dado cuenta que si la familia se involucra, pues eso también se puede traducir en un indicador de productividad, ¿no? Porque la misma familia, pues motiva, ¿no? A que cuides tu trabajo, a que seas más productivo, porque de ahí nos beneficiamos todas y todos, ¿no? Porque ¿en qué otro trabajo te van a dar la oportunidad de lo que tú quieras poner en la canasta, ¿no? Convivir con tus hijos, becarles, darles X o Y prestaciones, pero que le apuestan justamente a este tema ya relacional, ¿sí? Y yo creo que ahora en el trabajo vemos este redescubrimiento y como siempre les digo también en clase, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, tiene que ver no nada más porque las organizaciones sean ahora muy humanistas, ¿no? Sino porque también se han dado cuenta que el humanismo les reditúa, es la realidad, ¿no? Que también Sí, esta versión humanista, o sea, la gente más satisfecha y más integrada, en lo personal, en lo social, en lo familiar, produce más y dura más en el trabajo. O sea, también me conviene en términos de estabilidad de la planta y de productividad. ¿Cuál es el desafío? Como bien decías ahorita tú, Sergio, es cómo generar este sistema, porque tiene que ser un sistema que de manera ya permanente, automática, constante, esté desarrollando el talento, pero a partir de indicadores muy precisos y que no se centre solo en el cumplimiento de un requisito normativo nomás por cumplir, sino que realmente entienda esta dinámica de que desarrollar a la gente, primero, es algo necesario porque la gente a la que le apuesto ahorita mañana se va a ir, ¿sí? Ya sea porque se jubile o ya sea porque se mueva de puesto dentro de la organización o porque definitivamente se vaya a buscar otras oportunidades afuera y quién le va a suplir. Y luego, si eso no lo traducimos, como platicábamos al inicio, ¿no? En un tema también de buenas prácticas que se transmitan, ¿no? A la gente a partir de una institucionalización de esas prácticas, pues entonces se pierde el talento, ¿no? Y a lo mejor tengo un muy buen gerente y todos decimos que qué bueno y todo, pero si no se institucionaliza a partir de esa experiencia, ¿no? Las habilidades, las buenas prácticas que desarrolló esta persona, pues mañana va a llegar otro con la misma, ¿no? Guía de perfil de puesto que nunca modificamos y quién sabe si con ese perfil me vaya a dar lo que me dio el otro gerente, ¿no? Porque no la complementé, a lo mejor ahí le puedo ofrecer. Y de hecho, ahora hay una tendencia muy interesante de incluir en los perfiles de puesto también las habilidades blandas, fíjate. sí, sí, sí las he visto. Sí. Sí, Ya, porque en este, también ahora dicen eso, ¿no? Ya no nos pasará la idea. Dicen, tan importante es que, como esta parte, que sepas mandar, pero que la gente esté a gusto sí, cuando le das una indicación. claro. Y eso hay que Fíjate ponerlo que, por escrito, si no, así es. Fíjate que, por ejemplo, hemos hablado de la importancia que significa para la empresa las habilidades blandas. Sin ujú, embargo, quiero que le dediquemos unos minutos a entender la importancia que significa para una persona que le sea descubierta esa habilidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí puse una palabra, ¿no? Satisfacción, porque si es congruente con lo que él está actualmente haciendo, sí, le da una satisfacción el decir, oye, por eso me sale tan bien esto que hago. ujú, Dos, lo motiva. claro, Y si la empresa dice, creo que con esto que he descubierto lo voy a pasar acá para que totalmente amplíe, se desarrolle y genere más, entonces la nueva persona, dándose cuenta de esto, ¿sí? Le va a poner una nueva intención, una nueva fuerza, un empoderamiento personal. ¿Sí? Porque le estás dando esa oportunidad de algo que a lo mejor ni siquiera sabía. O a lo mejor sí así es, sabía, como aquellos, ¿no? Que pues están en una reunión y que
resulta que algo falló con la persona que iba a amenizar, ¿no? Y empiezan a de alguna manera tararear las cosas, o llega el mariachi, se levanta y empieza a cantar y nadie sabía, ni él mismo que cantaba. Entonces, con eso, caray, todo el mundo voltea imagínate cómo esa persona se redescubre, cómo esa persona se motiva. Imagínate la autoestima que genera en él, ¿sí? Y también, en caso de, volviendo otra vez al trabajo, la pasión que adquiere por hacer lo que le gusta. Si dentro de las habilidades detectadas, sí, lo puedes llevar a que desarrolle plenamente más habilidades que van, válgame la expresión, concatenadas con las otras. Imagínate la explosión positiva con respecto a eso. Un nivel de motivación, de autoestima, de satisfacción en el trabajo. Imagínate la trascendencia que va a querer él tener con respecto a la enseñanza que él pueda generar con otros. Entonces, ese es el punto que he visto muy poco con respecto a esta respuesta. Satisfacción, pasión, autoestima, etcétera, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves desde la óptica de las emociones y como parte del desarrollo personal? Pues yo creo que, como te decía ahorita, en las habilidades blandas va de la mano. Porque si yo voy a un curso, ¿no? Donde me enseñan comunicación asertiva y todo, pero yo, ¿verdad? No he trabajado ese tema a nivel personal porque no me gusta que me contradigan, porque para mí expresar las cosas es símbolo de debilidad, lo que decíamos en algún momento, porque para mí la única forma que entiendo es ser claridoso y es aventar las cosas así a como van. Entonces, pues yo mismo ya saboteé el curso, ¿no? Porque mi contexto es más grande, porque tengo más años, obviamente, haciendo las cosas así. Entonces, es un proceso complejo y lo que acabas de señalar es lo fundamental, yo creo, Sergio. El detonar espacios o contextos dentro de la organización que permitan a las personas darse cuenta de que sí, yo soy así, pero ojo, no clavarse con la idea de si ya saben que así soy, ¿para qué me invitan? Sino más bien al revés, a ver, soy así, Sí, pero hay cosas que sí puedo modificar, o sea, hay cosas que es costumbre, hay cosas que yo mismo justifico, ¿no? Porque si soy una persona a lo mejor muy así prendida, ¿no? Que al primer punto ya estoy ahí reaccionando y tal, oye, puedo también reaprender esas cosas. Obviamente mi carácter, mi temperamento iba a estar, pero puedo aprender otros caminos de cómo enfrentar las situaciones que no necesariamente sean violentos, ¿verdad? Que no necesariamente sean reactivos, que no necesariamente sean lastimando incluso a otras personas, ¿no? Que a veces hay reacciones de ese tipo, ¿no? Que dicen, hay gente muy dura y todos le tienen miedo, pero espérate, eso no significa que sea lo mejor, ¿verdad? Y no significa que sea la única forma. ¿Sí? Y esa es la parte bien complicada porque también tenemos el otro arista donde puedo tener los elementos, los contextos, pero si yo no quiero, ¿verdad? En lo a individual, eso, me retraigo. eso. Entonces, es una parte bien compleja porque sí implica lo que tú dices ahorita, Sergio, Sí, autoestima, autoconcepto, autopercepción, y esas son cosas pues muy personales y muy profundas y que a veces implican otros procesos que exceden el tema laboral, ¿no? A veces implica un clavado ya a lo mejor en terapia, ¿no? Psicoterapia, en rascarle el asunto, pero tampoco toda la gente tenemos esa sensibilidad y esa disposición de meternos, ahora sí como dicen, al nido, ¿no? Ahí a la parte profunda, a ese entramado, como dicen, al agujero del conejo, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, a ver qué hay de fondo, ¿no? Abrir el ropero y enfrentar al monstruo que traemos adentro, que no queremos ver, que nos da miedo o que simplemente no queremos reconocer porque duele, ¿no? Y esa es la parte bien complicada porque las habilidades blandas se anclan en eso. Y aquí tenemos entonces también una regla, ¿no? Importante que entre más responsabilidad queramos en un puesto, la habilidad técnica va a disminuir y las habilidades blandas necesitan aumentar. Porque entonces mi chamba va a ser dirigir a otras personas, motivar a otras personas y asegurarme que otras personas hagan su chamba. Entonces, a lo mejor ya mi habilidad técnica, pues ya va a ser
obviamente cada vez menor, porque ya no voy a hacer yo las cosas, sino que voy a propiciar que otras personas estén motivadas haciendo la chamba y tal. Y es una parte compleja, porque a veces ponemos en los puestos de responsabilidad a gente con mucha habilidad técnica, pero con poco liderazgo, con poca habilidad blanda, y entonces es muy bueno, ¿no? En la parte técnica, pero no en la parte del manejo del personal, ¿no? Que es lo Así que es. se requiere. Y ese es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo le Eso. hago, como decías tú, para autodescubrirme, para realmente reconocerme y ahora sí permitirme también explotar ese potencial? ¿Sí? Y esa va a ser la parte compleja porque aquí sí no hay de otra. O sea, yo no puedo decir que soy un gran comunicador en la organización y entonces que en mi casa es un desastre, ¿no? Algo entonces no está realmente, o estoy fingiendo ser muy buen comunicador, ¿no? En todo caso, ¿sí? Pero la parte, digamos, auténtica implicará eso, ¿no? Que lo que aprendo en una parte, pues me lo llevo a la otra, y ese es el gran desafío para las organizaciones. ¿Cómo detono estos procesos y cómo los incluyo dentro de mis prácticas, ¿no? Organizacionales y cómo lo traduzco justamente en una cultura laboral? Y ese es el A ver. desafío, y ahí sí no hay reglas, ¿verdad? Sí, fíjate que esto último es bastante interesante, una cultura formada, ¿no? Porque Ujú, se puede poner mención de muchas cosas, ¿no? Y se pueden poner letreros, campañas y demás. El chiste es formar una cultura que sea congruente con lo que dices en cada cosa que tú de alguna manera publicitas pues, de parte de la empresa, ¿no? Con respecto a tu recurso humano, con respecto a tu factor. Al regreso de estos mensajes, hablaremos de las estrategias y quiero hablar también un punto, voy a empezar con un puntito por allí. Eh, Le llamé guardadito consciente, ¿sí? okey, Es cuando tienes años esperando una oportunidad para demostrar lo que tú sabes que tienes y beneficia y que nadie te ha dado esa oportunidad, ¿sí? okey, Volvemos. volvemos. Estás en Diálogos. En un momento regresamos. Vivimos en un constante desafío, en un ambiente de cambios convulso, errático y saturado de información, donde cada idea es definida sobre cualquier creencia, en un ambiente donde hay que demostrar la razón por encima de cualquier dicho. La lucha es constante, la diversidad se aniquila y la doctrina se impone. Diálogos, con especial relevancia el permitir el intercambio de ideas, sin críticas, sin filtros, donde los paradigmas se cuestionan y los modelos languidecen, siempre abiertos a escuchar y ser escuchados. Diálogos, espacio abierto y plural donde abordaremos los temas importantes para nuestra sociedad, donde la participación de expertos establece especial relevancia, siempre con libertad al intercambio de ideas. Diálogos. Esto es Diálogos. Continuamos. Muy bien, vamos a tocar el último tema, el tema de estrategias para su desarrollo. Sin embargo, quería que platicáramos de este punto, porque parte de las estrategias es cómo le hacemos para motivar a esta gente para que demuestre lo que sabe que tiene, pero hay cosas Ujú. que no saben que tienen hasta, como te digo, hasta que los sucesos y ciertas experiencias lo llevan a sacar eso que tiene dentro. Pero he sabido de casos en el que el mismo dueño te dice, yo sé que sabe más o yo sé que puede hacerlo, pero no lo hace, ¿no? Y luego vas con la contraparte, con el empleado, y el empleado te dice, no me paga, ¿por qué voy a hacer más? Sí, no me reconoce, ¿por qué voy a hacer más? Sí, yo puedo hacer esto, pero no lo hago porque no me escuchan, sí, porque no me valoran. Ya tengo 20 años aquí, 20 años, y en vez de haberme promovido de puesto para haberme hecho cargo del taller, pues lo que hizo fue
contratar a otra persona que no tiene las capacidades, que me pregunta a mí lo que tiene que hacer, yo siendo su subalterno. Entonces, pues, yo para qué me voy a meter en hacer algo, ¿no? A qué le está pagando 20,000, a mí me paga 12,000 y todo, pues al contrario, entonces es una frustración, una desmotivación, es todo porque sabes que tienes ese tesoro y estás tan involucrado con la empresa que a veces ya no quieren cambiarse, ya no quieren irse. Entonces se tienen que aguantar todo eso y se salen echando pestes de la empresa y ya en sus últimos días porque nunca se les dio la oportunidad. ¿Qué estrategias podríamos seguir para descubrir, no solamente de estas personas, sino en general, para descubrir estas habilidades? Pues mira, yo empezaría por ciertos aspectos muy puntuales. El primero, obviamente, tiene que venir de arriba hacia abajo, es decir, tiene que empezar por un convencimiento desde el dueño, la dueña, desde el grupo de accionistas, desde obviamente la alta dirección, la gerencia, porque si desde ahí no hay un convencimiento genuino del desarrollo del talento humano, vamos a caer en una simulación porque entonces no se le va a dar el peso ni la debida atención al proceso justamente de desarrollo del talento. Y entonces tiene que ser una decisión definitivamente desde una visión genuina de desarrollar realmente a las personas que tenemos. Y eso implica también, en un segundo término derivado de este primero, el trabajo en lo personal, ¿verdad? Porque el liderazgo también se vuelve estilo de vida, ¿no? Y el estilo de vida se vuelve ejemplo, se vuelve cultura, lo que decíamos, ¿no? Hay por ahí una Sí. teoría que tú obviamente manejas ya desde hace mucho, muy seguramente, Sergio, que dice que la empresa es la extensión del dueño, ¿no? O del grupo, es decir, Ajá. las habilidades que tienes como persona se transfieren a la empresa y Sí. también las limitaciones, ¿no? Entonces, si yo llevo una vida desordenada financieramente en lo personal, es muy probable, ¿verdad?, que mi organización, si yo soy el único que toma decisiones, pues esté igual, ¿sí? Sí. Y si soy una persona así como dices tú, que toma las decisiones así, con base en lo que yo creo, intuyo y demás, y si no hay un sistema, pues así me la voy a llevar, ¿verdad? En todo el proceso. Entonces, la parte aquí que yo considero relevante es que tiene que haber un compromiso personal, porque si no, entonces, ¿qué transmito, verdad? Sí, si no, entonces imagínate, yo digo, ay, ¿sabes qué? Necesitamos actualizarnos, pero yo ya no voy a estudiar porque soy el jefe. No, pues yo ya Claro. no voy a ir a ningún curso, ya lo sé todo. No, pues sí, que lo hagan los subordinados, ¿no? Pero yo no. Pues entonces ya valió porque se pierde también este sentido, pues, de lo genuino, ¿no? De la legitimación, pues, del proceso, porque dices, oye, a mí me pides que haga esto y ni tú lo vives, ni tú lo haces. Pues entonces, ¿de qué se trata, no? Y tercero, sí tiene que haber una parte ya de profesionalizar el desarrollo del talento humano, que ahí sí ya entra esta parte, obviamente, de tener un sistema, de tener, obviamente, pues un camino, ¿no? De desarrollo del talento que tiene que ver con el plan de vida y carrera, ¿verdad? Pero que responde mucho, como también decías tú, al tema de la profesionalización del trabajo, ¿no? Porque obviamente las empresas, pues, de clase mundial tienen muy clara esta parte de lo que quieren desarrollar, del perfil que quieren pulir y del camino que van a seguir, ¿no? Entonces ellos ya te tienen una serie de procesos que tú tienes que ir cumpliendo, como dices tú, por un lado en experiencia, pero por otro lado también en habilitación, en ciertos cursos, talleres, incluso certificaciones que te permitan justamente tener un escenario, una cancha para autodescubrirte y desde ahí empezar a explorarte, ¿verdad? Pero ya con un sentido, es decir, con una curva de aprendizaje bien trazada, porque si no pasa lo que dices tú, ¿no? Te meto el curso motivacional, ahí te inyecto adrenalina y pues sí sales bien motivado, bien motivado, pero si ese curso motivacional no tiene, ¿verdad? Un anclaje a un proceso de mediano o largo alcance, pues va a ser eso, va a ser un curso muy bonito, que no es que el curso esté mal, pues el curso está diseñado para eso, ¿sí? Pero tiene que venir una estructura que le dé soporte, ¿no? Y esas Sí, habilidades, entenderlas que son procesuales, ¿verdad? y No son puede ser magia. algo que te frustre. Ujú. Sí, porque a lo mejor no es lo que necesitas y verdaderamente ni le entiendes ni sabes por qué estás allí. A mí me ha tocado, bueno, es que
yo tengo esto, me trajeron este curso, pero no sé por qué estoy aquí. O sea, no, ahí está la no, bronca. así. Entonces, hay un nivel de frustración también en ese punto, ¿no? Yo te Así es. agradezco mucho, verdaderamente, todos los comentarios, verdaderamente esto da para más y vamos a tomarlo desde otro enfoque en un próximo, en otra próxima ocasión, porque esto da para más y da para más en los dos sentidos, tanto el que ve como empresa este diálogo que hemos obtenido el día de hoy, como el que lo está viviendo Claro. y es como, no sé si hayas visto la película de Billy Elliot, ¿sí? Ujú. Del bailarín. No, no. Este niño que decía, es que yo siento esto por dentro y empezaba y le dio por ir a aprender danza y sentía que había un fuego interior por dentro, por moverse, por bailar, etcétera. Pues bueno, esas eran habilidades que tenía internas, pero eran tan fuertes que tenían que salir. Bueno, ¿cuántas de estas habilidades, no solamente de bailarín, sino en general de lo que hemos platicado, las tiene la gente? Imagínate si no se le da salida, cómo se está cociendo por dentro, ¿sí? Así es. Entonces, pues bueno, yo te agradezco mucho que hayas compartido de tu conocimiento, de tu experiencia en este grandioso tema que te digo, yo creo que lo vamos a retomar desde un enfoque diferente. Y bueno, César, por aquí tengo los datos de contacto, es cesardla@gmail.com. En el Facebook estás como cesar.l.de. Ujú. O César de León. Ujú. César de León, sí. Y bueno, en el teléfono 844-444-5479. Yo te agradezco Es mucho correcto. la participación. Bueno, yo invito a la gente a programadiálogos.com. Allí tenemos ya una página. En Facebook estamos como Diálogos 2021. En Instagram igual. Y en YouTube también. En contacto, el correo electrónico es contacto@programadiálogos.com y el teléfono de contacto es 81-273-38-374. ¿De qué manera nos despedimos, mi estimado? Pues yo creo que con una invitación, ¿no? A descubrirnos, como dices tú, siempre hay algo nuevo que a veces ni siquiera sabemos de lo que somos capaces. Y yo creo que con esa apertura de justamente darnos la oportunidad de ver quién más somos, ¿no? Yo creo que esa sería Así una es. buena pregunta. ¿Quién más soy y de qué más soy capaz de Soy ser? capaz. Porque justamente a veces la limitación está aquí y hay veces que la vida nos sacude, ¿no? Y como es tú, de repente una situación extrema despierta esa parte que a lo mejor ahí está, pero que a veces también tenemos miedo de descubrir. Descubrirla. Así es. Pues yo te agradezco, que tengas muy buena tarde y Igualmente, Sergio, saludos, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. hasta pronto. Hasta pronto.